Hoy quiero hablar sobre esto. Creo que todos alguna vez hemos conocido gente de fuera, ¿no? Me refiero no solamente a gente extranjera, sino en nuestro propio país, gente que no es de Lima, ¿no es cierto? Aquí hay un montón de... ¿Quiénes no son de Lima? Pueden levantar la mano solo para ver quiénes no son de Lima. Miren ustedes a su alrededor. ¿Cuánta gente, eh? Ok. ¿Quiénes son fuera del país? No, mentira. Y bueno, hay mucha gente que se dan cuenta que no necesariamente son como de casa, ¿no? Entonces yo pensaba en eso, como nuestro país es un país tan multicultural, hay mucha gente, en nuestra misma Lima hay mucha gente que viene en diferentes regiones. Entonces yo podía pensar cómo la gente se puede sentir cuando está fuera de casa. Y ese tema me toca mucho porque yo viví 7 años fuera del país y estar fuera de casa es una sensación muy diferente. ¿Y qué es hospitalidad? Según esta palabra la encontramos muchas veces en la Biblia, y la hospitalidad es una palabra compuesta por 2 palabras en realidad. Una palabra es amor y la otra palabra es extraño o desconocidos. Entonces esta palabra en realidad se traduce como amar a los desconocidos. ¿Sabían eso? Es amar a los desconocidos. Hospitalidad se traduce de esta manera. Y en la Biblia hay muchas formas de cómo podría ser. Yo quería hablar un poco acerca de algunas cosas que encontré en la Biblia con respecto a este tema. Primero, dice que la hospitalidad es un mandato y un privilegio para los creyentes. Entonces quiero que vayan conmigo a ver si es cierto. Romanos 12:13. En Romanos 12:13 podemos encontrar, y hay muchos versículos, solo tomé un par de ellos, unos 3 versículos, pero hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de esto. En Romanos 12:13 dice: ayuden a los hermanos necesitados, reciban a sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. Mira qué fuerte, ¿ven? ¿Habían leído esto antes? Para mí fue mucha novedad. Yo sabía que algo hablaba de la hospitalidad, pero no entendía que era tan puntual. Después encuentro otro versículo en 1 Timoteo 5:10. Dice, por ejemplo, tiene que haber criado bien a sus hijos y sus hijas. Para hacer un poco de contexto, en esta parte en Timoteo, Pablo está dando como unos consejos a la gente y les dice, ustedes tienen que cuidar a las personas que están en su iglesia de esta manera, y eso era como un consejo porque en ese tiempo había muchas mujeres que estaban viudas y muchos niños, muchos huérfanos. Entonces Pablo le decía a Timoteo, vamos a repartir todo equitativamente para toda la gente. Entonces, y habla específicamente aquí a las viudas, decía, por ejemplo, para estas mujeres que quieren recibir ayuda de la iglesia, decía, tienen que haber criado bien a sus hijos y a sus hijas. Y mira otro requisito, tienen que haber recibido bien a quienes visitaron su casa, haber sido humildes con los miembros de la iglesia y haber ayudado a los que sufren. Es decir, en esta lista deben estar los que hayan hecho lo bueno. Me llamó la atención cómo pone ahí, tienes que haber recibido bien a tu casa. Si tú quieres ser bendecido aquí por tus hermanos de la iglesia, tienes que haber recibido bien a la gente en tu casa. Y luego encuentro en Mateo 5:46, dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Es fácil amar a los amigos? Sí, ¿no? A mí se me hace facilísimo, ¿no? Porque me aman también, porque me cuidan, porque me engríen, etcétera, etcétera. Pero amar a quien no conozco es un poco más complejo, ¿no? Y si ese que no conozco me cae mal, pues entonces se pone un poco más agudo el problema, ¿no? Mateo dice, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y recuerden que en ese entonces los recaudadores de impuestos eran tipo SUNAT, ¿no? Los más odiados, nadie lo quería. Pero decía, ¿acaso no hacen esto también la gente de la SUNAT? Entonces era como, ¿qué recompensa tienes si solo amas al que te ama? Entonces, ¿qué hay de aquellas personas a los que no conocen y no son parte de tu círculo social? Aquella gente que ves de vez en cuando tal vez. Hay un versículo en la Biblia que está en Hebreos 13:2 que dice, no se olviden de practicar la hospitalidad. No se olviden de practicar la hospitalidad.
Y después sigue el versículo, que ahora vamos a ver. Pero me llama la atención esta primera parte, no se olviden. Eso quiere decir, yo me pongo a pensar que cuando dicen no se olviden, es porque al parecer en aquel tiempo a la iglesia se le olvidaba que parte de nuestra labor, nuestra tarea, era ser amables y recibir a la gente en nuestra casa. Y yo me puse a pensar, yo creo que eso nos pasa también a nosotros, que a veces se nos olvida ser hospitalarios con la gente, y no solamente la gente extranjera, la gente que no está en nuestro círculo social. Aquí hay mucha gente, quiero que levante la mano aquí, el que ha salido con toda la gente que está aquí en la iglesia. Ajá. Bueno, con 10 personas que están aquí en la iglesia. Muy bien, algunas manitos. Con unas 15. Él ya va bajando un poco más, con unas 20. Las mismas manos. Con unas 5. Bueno, está bien, va mejor. ¿Por qué pregunto eso? Porque a veces a nosotros se nos olvida como iglesia que eso es parte de nuestra tarea también. Así como pedimos al Espíritu Santo, ven, y Dios envíame a las naciones, pero Dios nos dice, no se olviden. La Biblia nos dice, no se olviden de practicar la hospitalidad. No solamente la gente que ama, no solamente tu círculo familiar, sino aquellos que están más allá de esto. Creo que lo mismo pasa con nosotros a veces, y creo que a veces tenemos muchas intenciones, y eso hablo por mí. A veces yo he quedado con mucha gente aquí mismo en la iglesia, bueno, vamos a salir, vamos a tomarnos un café y vamos a comer algo y no sé qué, y queda en el plan, ¿no? Y pasa el tiempo, y después si llegó diciembre, uy, no, nunca salimos, nunca pudimos, y no sé qué, y así se van pasando los años. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado varias veces aquí con mucha gente de la iglesia que he quedado. Y bueno, con mis amigos de fuera de la iglesia, pues también me sucede a veces lo mismo. Yo creo que esto es algo importante que se nos olvida muchas veces. Un extraño, le decía que no es solamente una persona que viene de fuera o que nunca hemos visto. A menudo nuestro vecino puede ser un extraño, ¿no? Un vecino que vive al costado de nuestra casa, o la persona que está sentada a tu lado. Es más, hasta los familiares a veces pueden ser extraños. Puede que tú lo conozcas, pero ¿sabes qué es lo que le pone triste a esa persona? ¿Sabes tú qué disfruta hacer en sus ratos libres? ¿Conoces qué tipo de lectura le gusta? Yo de muchos de los que me siento al lado no lo sé, porque no los conozco. Son extraños también. Y la Biblia nos recuerda, no te olvides de practicar la hospitalidad con ellos. Así que yo creo que cuando alguien llega a nuestra casa y nosotros abrimos la puerta para que éste entre, sucede algún cambio muy real, muy poderoso en ese momento, cuando alguien entra por la puerta de nuestra casa. Porque hay un cambio en nuestra relación. Yo creo que a veces esas personas que consideramos extraños ya llegan a ser algo mucho más que eso, ¿no? ¿Dónde está Keila? Qué lástima, porque es un buen ejemplo. Cuando Rodrigo llegó a nuestra casa por primera vez era un completo extraño en nuestra casa. Y hoy es parte de nuestra familia, ¿no? Y es increíble las cosas como suceden. Y yo quería contarles sobre estos amigos maravillosos que conocimos hace 2 semanas atrás, que fuimos a la conferencia. Muchas veces la gente, esta persona de acá, Jairo, alguna vez estuvo en nuestra iglesia y se convirtió en amigo, ¿no? Mis padres estuvieron con ellos hace unos meses, ahora nos volvimos a encontrar en Estados Unidos. Aquí esta parejita son unos amigos que mis padres conocieron en Bolivia y ahora los conocimos nosotros, pero la conexión ha sido tan profunda que desde el primer momento que llegamos al aeropuerto, ella llegó por nosotros. Ella es americana, pero habla excelentemente bien el español. Él es colombiano y son una pareja que se han casado y viven en Estados Unidos. El tema es que ellos nos recibieron en su casa. Nosotros teníamos pensado poder reservar en un hotel. Obviamente sale carísimo cada noche. Y ellos dijeron, no, pero ¿cómo se van a quedar en un hotel? Vengan a nuestra casa. Y así que tenían 2 habitaciones y un estudio de música, así que yo me metí al estudio y los demás fueron para los cuartos. Fue interesante cómo ellos
pusieron toda su casa a nuestra disposición. Es más, digo yo que fue tan grande su amor que me entregaron las llaves del carro, y eso bastante, ¿no? Para entregarme las llaves del carro. Así que fue increíble cómo abrieron los brazos de cariño, y ni siquiera nos estaban conociendo, no sabían cómo conducía yo, pero me entregaron las llaves. Es decir, yo la verdad es que me sentí tan acogida, tan querida, y al final él posteó esto que a mí me gustó mucho. Dice, la familia La Viña en casa, es como han llegado aquí, compartimos mucho tiempo juntos, ahora yo creo que somos como familia en realidad, somos como familia, los momentos que pudimos compartir, y para nosotros fue un ejemplo de hospitalidad, todo el cariño, todo el amor que ellos ponían dijeron, ustedes pueden coger todo, es más, se pueden abrir los cajones, revisar, buscar todo lo que quieran. Es como su casa, además nos dieron, entre las llaves del carro estaban las llaves de la casa también, ¿no? Así que fue una bendición para nosotros que recibimos esto, y para mí ellos son un ejemplo de hospitalidad y de recepción a los demás. Así que ahora, muchas veces como un hospitalario cumple este mandato, se convierte en familia, no solamente en amigos, ¿no? Sino en familia. Así que esperamos tenerlos a Leo y a Lili muy pronto por aquí. Punto 2 que encuentro yo en la Biblia con respecto a esto, que la hospitalidad trae bendiciones. La hospitalidad trae bendiciones. Quiero que vayan conmigo a Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17, del 9 al 16. Del 9 al 16. Aquí ustedes van a encontrar, es una historia acerca de la viuda de Sarepta, y un poco, si voy a leerlo muy rápido para los 9 al 16. Sí, dice, ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también por favor un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo esos leños para llevarlos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día que el Señor nos haga llover sobre la tierra. Ella se fue, hizo lo que le dijo Elías, de modo que cada día, esta es la parte que me interesa, ella se fue e hizo lo que dijo Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Miren qué increíble que ella con justa razón dijo, pues yo no tengo, si apenas tengo un poco de harina para hacer el último bocado para mí y mi hijo. Pero le dijo, ven y tráeme esta comida que yo necesito. Me imagino que también Elías venía de un viaje. Pero ese sencillo gesto de hospitalidad fue sumamente recompensado por Dios. Dice que nunca se acabó el aceite para ella ni para su hijo. Y pudieron comer hasta además, cuando supuestamente tenían el último bocado, Dios proveyó a mucho más por ese humilde y sencillo gesto de hospitalidad. Luego podemos encontrar también en Génesis 18, aquí hay una parte que me gusta mucho acerca de la bendición que trae la hospitalidad. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa, y a la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hacia el suelo dijo, mi Señor,
si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Esto, ustedes saben que ustedes los que conocen la historia, Abraham hizo esto cuando vio a estos visitantes que pasaban por su carpa, por su casa en aquel entonces, las carpas eran sus casas. Él le ofreció de comer, le lavó los pies, como era costumbre en aquel tiempo lavar los pies a las visitas. Y al final, ustedes la bendición que ellos recibieron, Abraham y Sara, pues recibieron una promesa que ellos estaban, un deseo, mejor dicho, que ellos tenían, que luego se convirtió en promesa. Estos extranjeros después se dieron cuenta que eran ángeles y el Señor les bendice a Abraham y Sara con un hijo. ¿Recuerdan esa historia? Esa es la bendición que ellos reciben. Entonces, este texto yo veo la importancia que nuevamente está mostrando. Qué bendición hay cuando uno sirve a otros, cuando uno es hospitalario con el que no conoce, porque Abraham no conocía quiénes eran. Después se dio cuenta que eran ángeles, pero él no sabía que eran ángeles. Dios atribuyó, creo, tanta importancia a estos gestos de cortesía que tomó el trabajo para que se queden aquí registrados. Y pasan muchos miles de años y luego Pablo nuevamente vuelve a decir lo importante que es en sus cartas. Empieza a decir esto. En Hebreos 13:2 dice que el amor fraternal permanezca en ustedes. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Yo anhelo sinceramente que algún día hospedemos ángeles en casa. Anhelo con muchas ganas que eso nos pase. Y yo creo que casi ángeles hemos tenido en mi casa, porque bueno, tanta gente maravillosa que ha pasado por nuestra casa. Ahora, los que no saben, mi casa, por algunos, es bien llamada el Hotel de la Cruz. Porque siempre hay visitas en mi casa. Y yo recuerdo desde que somos niños, mis padres creo que nos han enseñado, y lo hemos visto, porque siempre hemos tenido invitados en casa, no solamente de otro país, sino de nuestro mismo Perú, gente que viene de provincia o hermanos de la iglesia que llegan a casa o a comer o a quedarse, pero llegan. Y yo puedo decir con ciencia cierta que el gesto de la hospitalidad que hemos podido mostrar, tal vez no ha sido el montón, pero lo que hemos podido mostrar, Dios lo ha bendecido en miles en mi casa. Las cosas que yo veo que pasan, cuando yo veo estos versículos y cómo Dios por un gesto tan pequeño incrementa tanto, yo creo que parte de la bendición que tenemos es porque creo que hemos entendido el fondo de ser hospitalario, y no por la bendición, porque a veces la bendición es para nosotros, y no solo económica, la bendición en nuestras vidas. Hay mucha gente que ha pasado por nuestra casa que yo creo que nos ha bendecido más de lo que nosotros hemos podido darle a ellos. Así que ser hospitalario trae bendición, y posiblemente y ojalá que toque que algún día hospedemos ángeles. Así que les animo. Qué orgullo, no sé, qué privilegio poder ver ángeles en tu casa. Bueno, eso sería espero yo. Y oro a Dios para que cuando yo me mueva y ore, que ando en búsqueda al buscar un departamento y eso, yo estoy pensando, y mi bendición es, tiene que ser una habitación para mí, por lo menos 2 para gente que se va a hospedar conmigo. Y yo les animo a ustedes, cuando estén buscando casas, si van a moverse, si piensan piensen tener un lugar ya reservado para gente que van a hospedar con ustedes, que se van a quedar en su casa. Busquen comprar sábanas extras y almohadas extras y todo extra, esperando, ya preparando el lugar para recibir ángeles en sus casas. ¿Amén? Punto 3, que encontré en la Biblia, la hospitalidad. La hospitalidad se da con una buena actitud. Esto es importante, porque no es solo abrir la puerta de la casa, porque yo puedo abrir, bueno, pasa, es lo que queda, ¿no? En 1 de Pedro 4:9 dice, practiquen la hospitalidad. ¿Qué más? Entre ustedes sin quejarse. Yo creo que una de las características más importantes de un anfitrión es la actitud, ¿no? Y Pedro nos recuerda que debemos ser hospitalarios sin quejas. Y la forma de hacerlo es recordar siempre la razón
por la que estamos haciendo esto. Yo creo que cuando nosotros abrimos la puerta de nuestra casa, no lo hacemos porque queremos que nos vean o porque bueno, pues a mí me dijeron que tengo que hospedar a fulanito o fulanita, sino que lo hacemos porque ese es nuestro servicio a Dios. Cuando nos damos cuenta que yo sirvo a Dios abriendo la puerta de mi casa a uno de sus hijos, entonces ya no está haciendo un trabajo duro, sino está haciendo un siervo. Pero si es pesado, entonces te conviertes en un esclavo de esa tarea. Yo creo que hay dos grandes mandamientos en la Biblia que dice: amarás a Dios, amarás al Señor tu Dios primero y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tu motivación es cualquier cosa menos amar a Dios a través de amar a los otros, entonces va a ser muy pesado el tener a alguien en casa. Me contaron una historia de una familia que tenía invitados para cenar en su casa, ¿no? Entonces, cuando llegaron los invitados a su casa, la madre le pidió a su hija de 5 años, como Janita más o menos, le pidió a su hija de 5 años que diera las gracias, ¿no? Que haga la oración. Entonces la niña, un poco dudosa, le pregunta a la mamá: ¿pero qué voy a decir? Y entonces la madre le respondió: mi niña, dice, simplemente di lo que siempre yo digo. Bueno, entonces la niñita inclinó la cabeza y oró así: Señor, ¿por qué tuve que invitar a esta gente a cenar? Y es como la actitud es lo que tiene que ver, ¿no? Los niños no mienten. Entonces yo creo que Cristo mismo nos dio a nosotros una lección de hospitalidad. Cuando ustedes recuerdan cuando Él estaba rodeado de toda esta muchedumbre en el monte predicando, y entonces sus discípulos se acercan a Jesús y dicen: maestro, maestro, la gente tiene hambre y se quiere ir, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Tienen que comer? ¿Tienen hambre? Denle de comer. ¿Ustedes se imaginan la cara que habían puesto los discípulos? Pero pues 5.000 y tantos gente, ¿cómo le vamos a dar de comer? Y bueno, y ahí fue donde sucedió el gran milagro, y Dios da, y Jesucristo hace la multiplicación de los panes y los peces. Y este fue un alimento súper sencillo. No era lujoso, no era pues un banquete, no era caviar, era un pescadito y un pan. Pero el punto es que no dejó que la gente se fuera sin que vieran la hospitalidad que podía tener con sus hijos. Una cosita tan sencilla que proveyó en ese momento. Y yo creo que a veces nosotros ponemos excusas para ser hospitalarios: que no tengo tiempo, que trabajo todo el día, que estoy muy ocupado, o que no tengo plata, pues apenas estoy comiendo para mí, no tengo plata para invitar a alguien, cosas de ese tipo. Pero si la Biblia nos dice que nosotros seamos hospitalarios, eso no tiene que ver con tener poco o con tener mucho. No tiene que ver con tener una casa muy grande para albergar a muchos, una casa pequeña o una casa arrendada. No importa si tú invitas un cuy chactado, invitas un pancito, pues un pan con mantequilla y un café. Aquí el punto no es la grandeza que puedas dar, sino la actitud con la que estás dando esto, el corazón con que lo estás dando. Porque no se trata aquí de nosotros, de lo que puedan pensar: no, pero es que mi casa no está muy acomodada, mi piso de tierra y qué sé yo. No tiene que ver contigo y cómo te ves tú. Tiene que ver cómo yo hago sentir amado a la gente que está fuera de mi círculo social. Y tener pocos recursos no tiene que privarnos del privilegio de ser hospitalarios, no tiene que privarnos de la bendición que trae ser hospitalarios. Hay mucha gente que yo he conocido que lucha por ganarse la vida y trabaja fuerte todos los días, por muchas horas, para apenas cubrir sus necesidades, pero aman a Jesús tanto a través de los demás y están listos para abrir la puerta de su casa y ser hospitalarios, con creyentes y con gente no creyente. Y yo conocí a un par de personas así. Hace unos meses yo viajé a Huancayo, a San Jerónimo, por cierto, el lugar que vamos a ir. Y bueno, había gente que quedamos para salir, para ir a comer juntos. Entonces, en una noche que terminé la enseñanza, entonces me dijeron: bueno, esta noche vas a ir a cenar con Fabricio y su hijo. Entonces, bueno, dije yo, pues vamos a cenar. Era un señor mayor, ¿cuántos años tendría él? 70 y tantos años tal vez. Muy humilde, se veía él muy humilde, sus vestimentas muy humilde, el hijo igual. Y entonces dije, bueno, vamos a cenar. Así que me llevaron a su casa
Y era una casa muy humilde también, de piso de tierra y animalitos corriendo por allí. Solo tenían un mueble. El hijo tiene una discapacidad. En fin, tenían varios factores que era un hogar pobre, ¿no? Así que yo me quedé un momento, el papá salió y me dijo, ya regreso. Así que yo me quedé conversando con su hijo y estuvimos hablando hasta que él llegó. Cuando nos sentamos a cenar, en un rinconcito de la casa tenían la mesa. El señor, pues porque no podían cocinar, el señor estaba muy anciano, fue a comprar comida del chifa, ¿no? Así que trajo 2 bolsas grandes de comida, de arroz y creo que también tallarines, qué sé yo. Entonces abrió una bolsa, nos pidieron 3 platos, abrió una bolsa y echó toda una bolsa para mi plato y la otra bolsa que quedaba lo repartió para él y su hijo. Y ellos 2 eran hombres y ellos iban a comer así un pedacito y yo tenía este montón en mi plato. Yo me quedé muy conmovida porque ellos trataban de hacer todo lo posible y se notaba, trataban de hacer todo lo posible para que yo me sienta cómoda. Me preguntaban si necesitas agua, quieres café. Lo que tenían me ofrecían. No me podían ofrecer tal vez el vino, no sé qué, pero me ofrecían lo que tenían y me dieron lo mejor que ellos tenían. Ellos compraron solo 2 porque no tenían más. Entonces yo saqué mi plato y se lo entregué a él, pero me tocó mucho porque a veces yo misma pensaba, no tener tanto para poder dar y amar a otro, no necesitas tener tanto, solo necesitas tener la actitud y el corazón. A mí me ministró mucho la vida de estas personas porque me sentí amada por Dios a través de ese gesto, de la persona más humilde que yo he conocido. Es el gesto más hospitalario que yo haya visto, porque no necesitas gran cosa. Si tienes un caviar, gloria a Dios para que le puedas dar eso a tu amigo. Pero si no tienes eso, si solo tienes arroz, dale arroz, pero con todo el amor y todo el cariño que puedas tener. Y esta gente maravillosa, de pronto los voy a volver a ver. Pero es esto, no necesitas, que contaba esto para decirte que no te pierdas la bendición de ser hospitalario con otras personas, porque la excusa es no tengo lo suficiente, no tengo dinero para hacerlo. Punto 4 y penúltimo. ¿Quieres ser líder? Hay mucha gente aquí que anhela ser líder, anhela el ministerio y servir a Dios. ¿Quieres servir a Dios? Aquí hay una clave. Muestra hospitalidad. Y esto, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pablo se lo dice a Timoteo. Si alguien desea dirigir una iglesia, yo sé que hay mucha gente aquí que anhela ministerio, anhela servir a Dios, anhela plantar iglesias, etc. Entonces, esto es para ti y para todos los que quieren servir a Dios. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea buen trabajo, y sigue diciendo por allí, debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes. Esto es un requisito. Para mí fue interesante eso. ¿Quieres servir a Dios en la iglesia? ¿Quieres? Y así tal cual lo dice. ¿Quieres dirigir una iglesia? ¿Deseas algo bueno? Entonces compórtate bien y recibe a los visitantes en tu hogar. Sé hospitalario. Y yo les animo que cuando invites a alguien a tu casa, es muy importante, si tienes hijos, es importante que los involucres a ellos también, para que aprendan qué es ser hospitalarios. Cuando tengas visita, te animo que prepares todo con anticipación, de tal manera que cuando tus invitados estén en tu casa, tú no estés en la cocina buscando qué hacer, sino puedas sentarte con ellos a la mesa y compartir y conversar. Y que tus hijos vean que ser hospitalario es un gozo y no es una carga, es como, ay, qué pesado, como esta niñita, ¿no?, que oró. Sino que quiero que sea un gozo, quiero que vean los demás, que yo creo que eso es algo que doy gracias a Dios porque mis padres nos han enseñado. Siempre estamos preguntándole, ¿y ahora quién viene, no? ¿Y ahora quién toca? ¿Quién es el que sigue en la lista para llegar a casa? Es porque hemos visto la alegría que hay en servir y en que tener gente en nuestra casa, que ya no es para nosotros extraño, que siempre en Navidades hay alguien que siempre está en casa, ¿no? Así que yo les animo, anhela el ministerio, anhela servir a Dios, sigue esta palabra. Recibe con gusto a la gente en tu hogar. Y por último, quiero terminar con esto último que nos dice la Biblia. La hospitalidad conduce a la curación y a la reconciliación. La hospitalidad conduce a la curación y a la reconciliación. Tú sabes que cuando hay gente que llega a tu casa,
Hay mucha de gente, puede ser no cristiana, que invites, gente de tu trabajo, tus vecinos o tu propia familia. Y nosotros cuando invitamos a alguien a nuestra casa, no es como aquí en la iglesia, ¿no? Que estamos el montón y nos encontramos, oye, ¿cómo vas? Y un abrazo y un beso y se acabó. Pero cuando están en casa, a veces como que no hay escapatoria, a veces tenemos que hablar de temas que no queremos hablar, ¿no? Porque toca. Y es un momento preciso para que podamos, es la posibilidad que nosotros podamos recibir perdón y extender perdón también a la gente que está con nosotros. Si es un familiar, si es un vecino, si es un amigo. Es una oportunidad que también Dios nos da para poder influenciar en la vida de esas personas que llegan a nuestra casa. Con nuestro gesto. Compartir un plato de comida con tus invitados, orar junto con ellos, hasta puede significar vida o muerte para la gente, porque puedes recibir a Dios en ese momento. Así que imagínate, cuando invitas a alguien a tu casa, tienes la posibilidad de que se reconcilie con Dios, de que encuentre salvación. Y estoy segura que el Señor toma nota de todo cuando tú haces, ¿no? Y Él lo toma nota y dice, yo te lo pagaré. Yo quiero contar un ejemplo. Esto fue un caso que me comentaron hace poco de una persona que fue a Chile. Y fue muy interesante. Ustedes saben el pequeño conflicto tonto que tenemos los peruanos con los chilenos. Y esta persona guardaba mucho rencor por cosas que ni siquiera tenían mucha relación con su vida personal, pero simplemente por la historia que guarda nuestro país, ¿no? De odio y de rencor, tonterías. Entonces, pero esta persona se sentía así, muy afectado con los chilenos. La cosa es que fue a Chile en una conferencia, así que él fue a Chile, a la conferencia, y los hermanos en Chile habían designado a las personas que visitaban el país que vayan a diferentes casas. Así que este hermano se hospedó en una casa, y entonces él contó cómo marcó la hospitalidad que ellos mostraron con él. La comida, todo el tiempo lo llevaban de un lado para otro, no dejaban que se pierda, lo llamaban y cómo estás, qué necesita, lo llevaron a que se compre ropa. Cuando se enteraron que él servía en la iglesia, aún más lo volvieron a llevar, pero ¿cómo no nos has dicho? Él cuando regresó él se quedó pero atónito, ¿cómo pueden ser tan buenos? Nunca me imaginé, era tanto cariño y tanto amor. Y él pidió perdón a Dios por la forma en que se había sentido todo el tiempo con respecto a ellos. Y bueno, guarda un cariño súper profundo con nuestros hermanos. Y fue este gesto de hospitalidad donde pudo conducir a su sanidad. Este gesto de hospitalidad pudo mostrarle reconciliación con otros, con Dios. Y a veces yo creo que sucede esto en mi casa cuando ha llegado gente. A veces yo creo que hemos recibido tanta sanidad por la gente que ha llegado y que ha podido orar por nosotros, y también viceversa con la gente que ha llegado y hemos tenido la oportunidad de orar por ellos. Así que la hospitalidad conduce a muchas veces de vida a muerte, de muerte a vida. Yo te animo que puedas tú ser esa persona que Dios use para llevar a sanidad, para llevar a reconciliación. En la casa, en tu pura casa, sin salir de ella, ¿no? Puedes hacer eso. Y quiero terminar con este versículo de Juan, 3 de Juan 1, del 5 al 6. Juan dice, querido hermano, te estás portando fielmente en el servicio que prestas a los demás hermanos, especialmente a los que llegan de otros lugares. Delante de la comunidad han hablado ellos de cuánto los amas. Por favor, ayúdalos en lo que necesiten para seguir su viaje de manera agradable. Yo anhelo que algún día cuando lleguemos al cielo el Padre nos pueda decir de esta manera, como Juan lo dijo. Me doy cuenta de lo bien que has hecho, lo bien que has tratado a la gente que ha estado a tu lado y que no conoces. Y especialmente la gente que no conoces, porque allí creo que está el mérito, el valor. Porque si amas a lo que conoces, pues, ¿qué premio hay? Que ames a tu amigo que conoces por 10 años. Obviamente le vas a dar lo mejor. Pero desprenderse de algo que cuesta, porque tienes que invertir dinero, tiempo, sacrificio tal vez, porque no te cae muy bien la persona. Pero a veces uno se puede dar sorpresas como la que este hermano se dio en Chile, o las sorpresas como la que yo me llevé de estos amigos de Huancayo. Siempre ser hospitalarios trae bendición para tu vida. Y yo les animo, no esperes que venga alguien de fuera para ser hospitalario. Aquí nada más, mira cuánto